Es imposible que conozcamos quién es el verdadero Dios si no conocemos al Creador. A través del conocimiento de esa verdad fue que fui engendrado por Dios mismo a través de la palabra de Dios. Cuando en Génesis capítulo 1, después de estar 2 meses, un promedio de 5 o 7 horas al día, solamente en la primera página hasta que se me iluminó todo, y el Señor me dio entendimiento, y cuando se me iluminó todo y el Señor me quitó la venda de mis ojos, vino la palabra a mi mente que fue muy clara. Nadie puede conocer quién es el verdadero Dios si no conocen quién es el Creador. Aún los ángeles, el ángel que estaba en medio del cielo y que se le dio el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, también predicó lo mismo. Adórenle a aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y los apóstoles, nuestros hermanos mayores, conocían al Dios vivo. El Dios vivo es aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y de la manera como lo creó y el propósito por el cual fue creado. Esa verdad convierte el alma, esa verdad engendra hijos para la gloria de Dios. Y siguió hablando. En las edades pasadas, dice el apóstol, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Por qué en las edades pasadas Él dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos? Él dejó a los mayas, a los aztecas, a los incas, a los indios, a los africanos y a las tribus nómadas, a los celtas y a todas las tribus de la tierra. Los dejó que anden. Pero cuando llegó el momento de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, Dios mismo se manifestó, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, dice la palabra de Dios, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Porque Dios es misericordioso, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 14, verso 18 dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pueblo de Dios, nosotros podemos hablar la verdad, podemos predicar al Dios vivo y verdadero, pero no es de nosotros el dar el crecimiento a esa semilla que solamente Dios puede hacer germinar y crecer. Verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, apedrearon a nuestro hermano mayor, al apóstol de nuestro Señor Jesucristo, al enviado del Señor, lo apedrearon. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido eso, pueblo de Dios? Que me contesten los grandes teólogos. Que me conteste Joel Austin, el endemoniado que tiene una serpiente en la columna vertebral. Y todos los que se llaman apóstoles. Que dan asco. Y su olor inmundo y nauseabundo no se puede soportar, porque llega un olor fétido a la presencia de Dios que Él no puede soportar eso, lo que hablan y lo que predican. La palabra de Dios es viva y eficaz y corta el espíritu, separa el alma del espíritu y del cuerpo y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo fue apedreado. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El apóstol fue apedreado de tal manera que las piedras cayeron de él a su cuerpo, de tal manera que lo arrastraron porque pensaba que ya estaba muerto. Versículo 20 dice la palabra de Dios, pero
rodeándole los discípulos. ¿Qué creen que los discípulos estaban haciendo? Estaban orando. Estaban proclamando la gloria y la grandeza de nuestro Padre. Ellos lo rodearon y se levantó y entró en la ciudad. Volvió a entrar a la ciudad de donde lo habían sacado. Porque dice la palabra de Dios que le arrastraron fuera de la ciudad. ¿Qué hizo él? Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y el apóstol, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y este es el versículo que quería detenerme para empezar esta enseñanza. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Y ese es el propósito de esta enseñanza, ese es el propósito de esta reunión. El título de esta reunión se llama Conocerás la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si bien es cierto, en el capítulo 8 del libro de Juan, esta palabra está en el contexto en el cual siempre hemos enseñado y no nos apartamos de ahí. El Señor habló de conocer la verdad que nos iba a libertad en primer lugar del pecado, y al libertarnos del pecado tenemos vida eterna, y al tener vida eterna lo tenemos todo, lo poseemos todo. Pero la verdad es absoluta, es grande, es infinita, y la verdad uno la va conociendo de una manera progresiva hasta que el día es completo. Dios es verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, para conocer la verdad tenemos toda la eternidad. Y parte de esa verdad bendita, gloriosa y absoluta y eterna, queremos enseñar en esta hora parte de esa verdad que tiene que ver con la confirmación de los ánimos de los discípulos. El propósito de esta enseñanza es conocer la verdad en este aspecto que va a hacer que nuestra fe se fortalezca y va a hacer que seamos confirmados y fortalecidos en nuestro ánimo. La palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, dice, el apóstol iba por todas esas ciudades confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles, llamándoles la atención, muchas veces resonándolos, hablándoles con firmeza a que permaneciesen en la fe hasta el final, porque él mismo acababa de ser apedreado y acababa de ser prácticamente resucitado. Para que tenga oídos para oír, que oiga. Confirmando los ánimos de los hermanos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, hermanos. ¿Y cómo es que él confirma los ánimos? ¿Y cómo es que él los exhorta a que permanezcan en la fe? ¿Saben cómo? Diciéndoles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que sigue. Diciéndoles, 2 puntos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos o presbúteros, como dice el griego. Los presbúteros simplemente son viejos o maduros. Esa es la palabra presbúteros, la 42-45 del griego, y significa gente madura, gente entendida, gente vieja en la palabra, pero se está refiriendo a madurez espiritual. Constituyeron ancianos, a presbúteros, algunos le llaman presbíteros, pero los constituyeron en cada iglesia.
¿Por qué cada iglesia? Porque si bien es cierto, la iglesia del Señor Jesucristo es una sola en todas las naciones, el cuerpo de Cristo, pero sin embargo, donde están el dos o tres, allí hay iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hermanos, el propósito de esta reunión, Conocerás la Verdad, es que queremos hablar acerca de un tema que su conocimiento nos va a ayudar a que seamos confirmados en los ánimos nuestros, a que no desmayamos en la fe y que permanezcamos firmes en la fe, sabiendo muchas cosas, sabiendo que es necesario que vamos a tener muchas tribulaciones, pero la palabra de Dios nos dice que estrecha es la puerta y angosto el camino, pero ese camino y esa bendita puerta conducen a la vida eterna, y esa es la verdad. No es comparable, dice la palabra de Dios, lo que vivimos en este tiempo, las tribulaciones que ahora vivimos no son en absoluto comparables con la gloria bendita que en nosotros ha de manifestarse. Y tenemos que empezar a conocer esa verdad, hermanos. Y vamos a enseñar esto en esta hora. Así que, ¿cuántos están listos con las escrituras? Tomen nota y papel, porque no sé si esto va a quedar grabado. Pienso que es posible. Quiero empezar diciendo que lo único que tenemos ahora en esta tierra es la palabra de Dios y el espíritu de la palabra de Dios. La palabra se hizo carne. Quiero decirles que la herencia, el legado que Dios nos dejó cuando Él se fue, es que Él nos dejó su Espíritu Santo y nos dejó su palabra. Por eso es que cuando sus discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, en los principios y fundamentos de una oración correcta, bien establecida, ordenada y fundamental, Él dijo en el principio, cuando oren, ustedes tienen que decir, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, que se haga también en la tierra. ¿Qué significa eso? Pueblo de Dios, significa que si bien es cierto, el reino de Dios está en nosotros, que el Espíritu de Dios está en nosotros, y que si echamos fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se acerca a la gente. Pero Él sabía que su reino definitivamente y absolutamente se iba a ser manifestado en el retorno de Él. No como el cordero que callaba cuando lo maldecían, no como el cordero que enmudeció y no abrió su boca, que cuando lo escupían, lo vituperaban, estaba callado y aún oraba para que esta gente que lo hería sean perdonados. Ya no como aquel cordero manso y humilde, sino que él sabía que su reino iba a ser totalmente establecido en esta tierra en su retorno. Y el Señor ha dejado a sus ministros, a sus siervos que Él ha elegido conforme a su corazón para apacentar a sus ovejas, a su pueblo, a su iglesia, la cual está siendo preparada para ser recogida en aquel día, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. El mismo apóstol a quien estamos viendo aquí, que casi muerto salió a apedrear y lo arrastraron, y los discípulos lo rodearon y se levantó y volvió a regresar a la ciudad a predicarles el evangelio, y luego se fue a diferentes ciudades a confirmar los ánimos de los hermanos, a exhortarles duramente a que permaneciesen en la fe,
que es importantísimo saber esto, que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar en el reino de los cielos. Y esa es la verdad. Y en esta hora vamos a enseñar de un tema que ustedes le pondrán el título, pero que tiene que ver con una verdad, con un conocimiento secreto, profundo, un misterio, un musterión. Porque el Señor lo dijo cuando sus discípulos le preguntaron por qué les hablas a la gente por parábolas. Querido pueblo de Dios, el Señor siempre hablaba metafóricamente, siempre hablaba por parábolas. La Biblia dice claramente, y sin parábolas no les hablaba. De manera que cuando el Señor hablaba, hablaba metafóricamente. Cuando el Señor hablaba del templo, estaba hablando del templo de su cuerpo. No importa lo que entendía la gente, no importa lo que entendían los fariseos, los saduceos, los escribas, el sumo sacerdote y el vulgo y la clase social más baja, los más humildes, no importa. Lo que importa es la verdad. Y él hablaba metafóricamente, él hablaba de su cuerpo, del templo de su cuerpo. No importa cómo lo entendían los demás. Él estaba hablando la verdad, pero estaba hablando su verdad. Y él estaba hablando de su cuerpo, no estaba hablando del templo. Y de la misma manera, cuando él habla, habla siempre así. Cuando él habla del Padre, habla del Padre. Sí, ¿dónde está el Padre? Sí, la otra persona, la primera persona, en la segunda persona y la tercera persona. Seguramente que sí, están ciegos y son guías de ciegos. Cuando el Señor hablaba de Padre, estaba hablando metafóricamente. Porque si vamos a hablar que hay un padre y hay un hijo, entonces ¿dónde está la mamá? Y hay algunos que se han atrevido a decir que el pájaro blanco, que dicen que es el Espíritu Santo, es la mamá porque es femenino. O sea, ya no saben qué hacer para cuadrar su propia teología y no se sujetan a la palabra de Dios cuando Él dijo que Dios es uno. Oye, Israel, tu Dios uno solo es y no hay otro fuera de Él. Hay un solo trono establecido en el cielo y uno solo sentado. Entonces, ¿dónde está el segundo y la tercera persona? Entonces, Dios está ya pasando por alto la ignorancia y está revelando al Dios vivo y verdadero. ¿Quién es ese Dios vivo y verdadero? El que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El sol y la luna los puede ver un niño, son del mismo tamaño. El sol y la luna lo acabo de ver al día de ayer con mi esposa, delante de mis ojos. No sé qué hora era. Creo que era más o menos 12, mediodía prácticamente, 11, 12, 1 de la tarde. El sol allí y la luna allí, delante de mis ojos, del mismo tamaño. Así es como Dios creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero vamos a hablar en esta hora de todas aquellas plantas que no plantó mi Padre que está en los cielos. Y de eso vamos a hablar ahora, para que tengamos este conocimiento y no tengamos temor de la muerte. Porque por el temor de la muerte, dice la palabra de Dios en Hebreos, estábamos toda la vida sujetos a servidumbre. Y no es la voluntad de Dios que vivamos como esclavos. Y para el que quiera apuntar, esa palabra está en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 dice, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiero que sepan, pueblo de Dios, porque estamos mencionando con su nombre propio el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios. Pero Dios mismo tuvo que destruirlo como una criatura semejante a los hombres de carne y sangre, y en esa condición humana mortal lo mataron una sola vez para siempre. El unigénito de Dios murió una sola vez y murió para siempre. Pero gloria al Dios bendito, que la muerte no lo podía detener, y resucitó el primogénito, el primero de entre los muertos. ¿Pero por qué hizo esto él? Porque tenía que destruir al que tenía el imperio de la muerte. Ahora,
vayamos centrándonos, acercándonos al centro de la enseñanza, sabiendo quién es nuestro enemigo. Tenemos que saber qué es el arma que él usa. ¿Qué es lo que él usa? Y es el temor. Versículo 15. Librar a todos. Libertar, salvar, rescatar, bendecir, ayudar a todos. ¿Quiénes son todos? Todos aquellos que por el temor de la muerte, por el temor de morir, estaban durante toda su vida, los 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100 años de vida que tengan, toda su vida sujetos a servidumbre. Porque si tú tienes miedo de morir, entonces tú vas a hacer muchas cosas para no morir, y entre tantas cosas que vas a hacer para no morir es pecar contra el Dios Altísimo que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice el versículo 18, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al punto de esta enseñanza que se encuentra en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Espero que no hayan muchos comentarios. Se les excusa a aquellos que llegan recién, empiezan a saludar, no necesitan saludar más a esta hora. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del temor. ¿Libres de qué? De la muerte. ¿Libres de qué? De todo lo que está aconteciendo en este mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. Está hablando acerca del reino de los cielos. ¿Cuál reino? El reino que todavía no está establecido absoluta y plenamente en esta tierra, pero que él les estaba dando indicios, le estaba dando revelación acerca de ese reino que tenía que manifestarse. Le dijo que era semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Para empezar, era su campo, el campo de él. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Noten que este enemigo sembró mientras los hombres dormían, mientras no estaban atentos, mientras estaban en un momento de descanso sin prestar atención, no alertas, vino el enemigo y sembró cizaña. Y lo hizo entre el trigo, no lo hizo separado, lo puso entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, ¿por qué he leído esta parábola? Que la gente, y la Reina Valera y las, ¿cómo se dice? Las sociedades bíblicas le ponen del título la parábola del trigo y la cizaña. Yo no quiero llamarla la parábola del trigo y la cizaña, yo quiero llamarla como la llamaron sus discípulos.
el versículo 36, allí cuando ya estaban solos, allí cuando la gente ya estaba despedida, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Se dan cuenta? El énfasis de su pregunta, de su curiosidad y de su interrogante no era de todo lo que había hablado, sino que el énfasis lo pusieron muy cuidadosamente que le explicaran la parábola de la cizaña del campo. Y de eso quiero hablar hoy día. ¿Qué tiene que ver esto con conocer la verdad y la verdad nos hará libres? Tiene que ver todo, porque al conocer esta palabra, al conocer esta verdad, vamos a vivir diferente, sabiendo que tenemos vida eterna, sabiendo que hay recompensa, como dijo el apóstol, que es necesario que a través de mucha persecución, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque así está establecido, porque eso es lo justo delante de Dios, que Él pueda reinar gloriosamente por la eternidad con un pueblo que permaneció con Él en sus tribulaciones, así como le dijo a sus 12 discípulos, ustedes que han permanecido conmigo en mis tribulaciones, a vosotros también os asignará 12 tronos para que juzguéis a las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando los discípulos les piden al Señor, explícanos la parábola de la cizaña, y de ese es el tema central que quiero hablar. ¿Quién es la cizaña? Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla. Y aquí está hablando el Señor y no está dando, por si acaso, una interpretación de otra interpretación. Él está hablando y está dando a conocer la explicación de la parábola a sus discípulos, no a todos. Si bien es cierto, pues esto está registrado aquí en esta Biblia, en todas las Biblias del mundo y en algunas que los hijos del diablo, justamente la cizaña, han estado trastocando las escrituras, quitando la divinidad del Señor, la sangre de Jesucristo, la obra expiatoria y muchas cosas más. Seguramente también han tocado esta parte. Pero vamos a hablar de la cizaña. La explicación. Dice la palabra de Dios, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y aquí vamos a interpretar la palabra con la palabra de Dios. Ahí mismo en la siguiente página, en Mateo 15 y verso 13, dice la palabra de Dios, el mismo Señor dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La palabra de Dios, las escrituras no pueden ser quebrantadas. La palabra de Dios dice que toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que planta? ¿El Hijo del Hombre o es el Padre celestial? Entonces, para que sepan que el Padre celestial es el Hijo del Hombre. El Padre celestial es el Dios que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Pero aquí la interpreta, la explica diciendo que el que siembra la buena semilla no dice que es mi Padre celestial, pero dice que es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo es de Dios, Él lo creó para que fuese habitado. Y si Él creó al mundo con ese propósito, va a pasar el tiempo que sea necesario, pero esa palabra se va a cumplir, los cielos y la tierra pasarán, serán hechos nuevos, pero lo que Él dijo se va a cumplir. ¿Qué dijo? Que Él creó la tierra para que fuese habitada.
La buena semilla son los hijos del reino. ¿Se dan cuenta? Hablando del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Lo dice con nombre propio. El enemigo que la sembró es el diablo. Acá no hay que interpretarlo de otra manera. Quiere decir que la cizaña son gente que nunca vinieron de parte de Dios. No fue el intento nunca de Dios. Y que el que puso a esta descendencia del diablo, porque son, como dice la palabra, son hijos del malo. Si son hijos del diablo, porque aquí esto es lo que dice aquí claramente, las cizañas son los hijos del malo. Quiere decir que el malo, que es el diablo, porque el enemigo que la sembró es el diablo, y la cizaña son los hijos del diablo, quiere decir que este conocimiento, pueblo de Dios, es importantísimo para nosotros, de saber que en esta tierra hay seres humanos que parecen seres humanos, se visten como nosotros, hablan como nosotros, pero no los plantó nuestro Padre Celestial. No los plantó nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver escritura para eso. El enemigo que la sembró es el diablo a sus hijos, y la siega es el fin del siglo. O sea, la cosecha va a ser al final de la consumación de los tiempos, cuando se cumpla en el séptimo sello, en la voz del ángel que toca la séptima trompeta, a la final trompeta. Allí la palabra de Dios dice en Apocalipsis que el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consuma totalmente. Los segadores o los trabajadores que van a hacer esa cosecha, esa siega, son los ángeles, los siervos de Dios, los ministros, llamas de fuego, que son ministradores y ejecutan las órdenes de nuestro Padre que está en los cielos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. O sea que cuando la palabra de Dios dice que vienen los ángeles y recogen primero la cizaña, dice la palabra de Dios, atadla en manojos. Y luego dice para quemarla. O sea que en los últimos tiempos la cizaña va a estar atada en manojos. Se van a congregar, se van a poner de acuerdo, van a estar en un solo paquete, van a estar haciendo lo mismo, disfrutando de lo mismo, estando de acuerdo en lo mismo. Van a ser como manojos. Ahí está el manojo de los homosexuales y los sodomitas. Ahí está, en el mismo manojo va a estar las feministas y las lesbianas. Ahí va a estar todos aquellos presidentes, ministros, congresistas que han sido corruptos y han pasado las leyes en contra de la creación de Dios, en contra de la voluntad de los pueblos, oprimiendo, haciendo injusticia, pero por dinero se corrompen y ahí están todos ellos, todos se juntan en manojos. Y ya se empieza a ver quién es quién, ya se empieza a ver quién es quién. Empieza primero a juntarse la cizaña en manojos, pero esos manojos son juntados para luego ser quemados, como está escrito en la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña, se arranca y se junta en manojos. No que se echa directa, arranca la cizaña al fuego, arranca la cizaña al fuego. No, se arranca y se ata en manojos, en clubs, en ONGs, en asociaciones filantrópicas, en fundaciones. Esas fundaciones que están promoviendo las caravanas para mezclar a la gente, invadir a los pueblos, invadir a los países, a las repúblicas, a los estados, a las ciudades, con gente que tiene otra cultura,
que gente que viene de lugares y con crianzas y con culturas diferentes, como lo están haciendo en Europa, viniendo gente del África, invadiendo Europa, de todas partes. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es de que la gente no tenga más identidad. El propósito de eso es que la gente no sepa quién es tu familia, cuál es tu tradición. El papá, la mamá, los hijos, los abuelos, las costumbres antiguas, las costumbres conservadoras. Lo que quieren es traer gente con otra cultura para que cuando pase el tiempo y pasen las generaciones, una o dos suficiente, los niños que nazcan no van a saber su identidad, no van a conocer quiénes son, no van a saber exactamente en qué creen, cuáles son sus valores. Están todos confundidos. Todas esa gente que están promocionando eso van a estar atadas en manojos. Pero quiero decirles que no necesariamente todas esas gentes son, vamos a decir, cizaña pura. Vamos a decirlo de esa manera. Porque la Biblia dice, que vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Apocalipsis 21, el que venciere, 21:7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, él está hablando al que venciere. Y pone un pero el que no venza. Y pone en primer lugar a los cobardes. O sea, los cobardes van en primer lugar. Y una característica de los cobardes, que son los primeros en la lista, es que los cobardes están llenos de temor y de miedo. Por eso que esta enseñanza es importantísima y vital. Porque el Señor nos ha dado libertad absoluta y ha destruido aquel que tenía el imperio y la muerte, ha destruido al enemigo que sembró la cizaña, ha destruido por medio de la muerte al padre de toda la cizaña que ha existido desde el tiempo de Abel. Desde el principio se va a demandar la sangre. Y cuando el Señor Jesús habló esta parábola de la cizaña, en el tiempo que le hablaba, no sé cuántos años habrán sido, yo creo aproximadamente 1000 años nada más atrás, 1000 años y pico. 1000 años y pico, cuando él habló esta parábola, ya había cizaña y ya los ángeles habían estado aguardando desde un principio pacientemente las órdenes que va a llegar en algún momento en el fin del siglo. Quiere decir que la cizaña o los hijos del diablo, que fueron plantados por el diablo, porque son su simiente, son su descendencia, están en esta tierra desde el principio. Y han ido ocupando los sitios de poder y de control. Ellos han sido los grandes emperadores, han sido los patricios romanos y se han ido viniendo poco a poco hasta el día de hoy y podemos ver quiénes son porque ellos nunca han perdido el control del poder y del dominio absoluto. Quiero que sepan, pueblo de Dios, que nuestra guerra no es contra gente, como dice la palabra, contra carne y sangre. No son con personas normales como tú y como yo. Son contra hijos del diablo. Son contra principados y potestades de las tinieblas. Son contra esta cizaña que también está respaldada con el poder y la autoridad del dragón y con todo el respaldo de los demonios y de las huestes de maldad en las regiones celestes. Pero ellos tienen físicamente sus cuarteles aquí en la tierra. La Biblia dice que el diablo andaba rodeando la tierra, andando por ella, y Dios mismo le dijo, ¿qué haces? ¿Y de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra, de circunnavegar o circuandar, un círculo, no que era una esfera, sino que estaba andando en círculo, porque así es la tierra, como Dios la hizo, plana
La Antártica es el polo sur que nadie la ha cruzado hasta ahora porque no se sabe cuán grande está extendida hacia los bordes. Los hijos del diablo se inventan la figura de un plato, parece un platito, en un espacio negro sideral con millones y millones de galaxias. Es una mentira del diablo, la Tierra no es así. Pero le hacen creer a la gente y ridiculizan la verdad de Dios poniendo la Tierra plana. A la gente estúpida e ignorante que quiere una Tierra plana y ponen un plato en un espacio sideral. Absolutamente falso. No existe un espacio sideral. Es más, yo podría decir que la Tierra es mucho más grande quizás que lo que se ve allá arriba. Porque se extiende. Los cielos tienen columnas, como dicen las Escrituras. Los cielos tienen fundamentos. Cuando se atrevieron a ir allá después de la Segunda Guerra Mundial en una operación militar con todo el dinero a su disposición para gastar, se regresaron con la cola entre las patas porque no pudieron cumplir la misión, porque se dieron cuenta que no pudieron avanzar solamente 2.300 millas, que en kilómetros, no sé, serán como 3.000 kilómetros de profundidad en la Antártica, y no pudieron entrar más y se regresaron hasta el día de hoy. Hicieron el Tratado de la Antártica y nadie puede ir ahí. Y bueno, para la gente curiosa le enseñan unas cuantas islas ahí donde están los pingüinos y creen que es la Antártica. Todas estas cizañas, todos estos hijos del diablo que siempre han existido desde el principio, desde Abel, desde Caín. Caín era hijo del diablo, hijo del maligno, dice la palabra de Dios, hijo del malo. Entonces, hermanos, esta palabra, esta enseñanza no le he dado hasta el día de hoy porque me ha costado muchos años. Porque intelectualmente, bíblicamente, yo puedo hablar como muchos hablan bíblicamente, intelectualmente, racionalmente, inteligentemente, pero a mí no se me da poder enseñar, como dice la palabra, no te hagas maestro, dice el Señor. No se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque lo que tú enseñas, si está equivocado, vas a arrastrar a mucha gente en el error. Pero después de 40 y pico de años de leer la Escritura, de haber nacido de nuevo, después de ser 35 años cristiano evangélico, pero practicando el pecado, en otras palabras, muerto en delitos y pecados, Dios me engendra y me hace este llamado para predicar la verdad y enseñar la verdad. Una verdad que está a los ojos de todos aquellos humildes que quieren saberla y conocerla, está allí en las páginas de tu propia Biblia. Pero necesita la luz. Tus ojos necesitan la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Y sí, ahora puedo decir, y siempre estuvo en la palabra de Dios. Él lo explicó y dijo que las cizañas son los hijos del malo, que las cizañas son los hijos del diablo, y el que las sembró fue el diablo en este mundo, y que la única forma en que van a ser quemados eternamente y para siempre es en el tiempo final. Por eso es que la palabra de Dios es enseñada en esta hora, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este mundo está vendido, está corrupto y la cizaña está presente. Y esa es la verdad. Por eso que nosotros no tenemos que tener temor a la muerte, porque Dios nos libró. Como dice la palabra de Dios, Él nos libró a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No más. Pueblo de Dios, no más. Bendito sea nuestro nombre, nuestro Señor que está en los cielos, y su nombre sea santo. La palabra de Dios dice que nuestro Dios, como está escrito en Salmo 48, verso 14, porque este Dios es Dios nuestro. ¿Quién es nuestro Dios? El que dijo Pablo y Bernabé.
Les estamos enseñando y predicando al Dios vivo y verdadero, al que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y Él dijo, ese es el Dios que hablamos y que predicamos. Y yo sé que hay mucho pueblo de Dios que me está escuchando, que es un pueblo privilegiado porque ha llegado a conocer la verdad de ese Dios vivo, que es uno solo, que tiene un solo trono establecido en el cielo y que no hay otro fuera de Él. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él, ese Dios bendito y verdadero, nos va a guiar. La palabra de Dios dice, nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Por eso que en Romanos capítulo 8, cuando nosotros tenemos esta verdad, decimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Pastores la han predicado y enseñado hasta el cansancio. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó. Pueblo de Dios, Dios nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él mismo pagó el precio, derramó su propia sangre, como dice la palabra de Dios. Él nos rescató con su propia sangre. ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es el que nos ha justificado, ¿quién nos va a condenar? Si el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, Él es el que murió, el que resucitó, el que está en la gloria, sentado a la diestra de su majestad, y desde allí Él está mirando por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? De ahí viene la palabra, tribulación, no. Angustia, tampoco. Persecución, tampoco. Hambre, tampoco. Desnudez, no tenemos que vestirnos, no tenemos que comer, tampoco. Peligro, tampoco. Espada, guillotina, tampoco. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La palabra de Dios dice, antes en todas estas cosas, hermano, no en algunas. Pero ¿cómo es posible que estamos atribulados, angustiados, perseguidos, con hambre, desnudos, peligro? Estamos a punto de ser traspasados por una espada. Y la palabra de Dios dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, ni siquiera vencedores, sino mucho más que vencedores. O sea, algo está mal con nosotros o algo está mal con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que podamos ser más que vencedores? Pueblo de Dios, lo que estamos enseñando aquí es una verdad bendita y absoluta de conocer la verdad que nos va a libertar. ¿Cuál libertad? Que somos criaturas de Dios, conocidas por Él de antemano, predestinadas por Él de antemano, llamados por Él de una vez. Recibimos el mensaje, nos justificó, nos limpió con su sangre, nos perdonó, no volvimos a pecar voluntariamente más, no lo hicimos más. Y si alguno hubiera pecado, tenemos un abogado bendito y su sangre preciosa puede limpiarte si te arrepientes y no vuelves a pecar más. La gente que peca es porque no le ha visto a Dios. La Biblia dice que el que practica pecado no le ha visto ni le ha conocido. La gente que peca, los cristianos entre comillas, que pecan o que pecábamos, porque yo era igual, era porque no conocíamos a Dios. Pero cuando conoces la verdad, no vuelves a pecar. Cuando la mujer fue encontrada y el Señor la salva de ser apedreada y muerta, porque prácticamente estaba muerta, se encontró con la verdad, se encontró con el perdón de Dios. El Señor le dijo, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Esa mujer vivió para servirle a Él toda su vida. Lo que nos va a libertar es la verdad. Por eso que dice que en todas esas cosas
somos más que vencedores. Esa palabra, más que vencedores, es la palabra griega upernikao, que significa hipervencedores, supervencedores, por medio de aquel que nos amó. Pueblo de Dios, la clave está que somos vencedores en todas estas cosas, pero es por medio de nuestro Señor y Dios. Por lo cual, porque por medio de Él es que somos vencedores, no por medio de nosotros mismos, sino por medio de Él, de aquel que nos amó y pagó el precio, por lo cual estamos seguros que en primer lugar, la espada esa, la guillotina esa, el paredón de fusilamiento, lo que sea, dice la palabra de Dios, que la muerte no nos va a separar de Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pueblo de Dios, estoy aquí en esta hora por mandato de mi Padre que está en los cielos para darte ánimo, para confirmar tus ánimos y para que perseveres hasta el fin, para que seas firme hasta el fin y no te muevas, porque galardón grande y glorioso espera a todos los hijos de Dios. Aquel que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su padre y él será mi hijo, ella será mi hija, dice el Señor. Así que la muerte no nos podrá separar del amor de Dios, del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que la muerte misma, ni la vida misma, ni los ángeles mismos, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, y por si acaso algún sábelo todo, ninguna cosa creada, punto, nos podrá separar del Espíritu Santo de Dios, con que fuimos sellados para el día de nuestra redención. Nos podrá separar del amor de Dios que se materializó en el Dios mismo haciéndose hombre y dando su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa causa Él nos ha justificado, nos ha levantado. ¿Cómo vamos a ofenderlo? ¿Cómo vamos a pecar contra Él? ¿Cómo vamos a pecar contra nuestro Dios? Como dijo José con la mujer y la esposa de Potifar, cuando lo seducía y lo tentaba con un poco de plato de lentejas, con algo que iba a satisfacer su carne. Él no le dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi jefe Potifar? Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Hermanos, nosotros no podemos pecar contra nuestro Dios así porque sí. Nunca más podemos pecar contra nuestro Dios cuando lo conocemos de verdad y sabemos lo que Él nos ha dado. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de todo, hermanos. Así que quiero ir confirmando toda esta palabra que he hablado acerca de la cizaña. Y vamos a probarlo por la Escritura. Y no de Pablo, ni de Santiago, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Timoteo, sino de la mismísima revelación del Señor y Dios nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y luego Apocalipsis 17, también verso 8. Hablando de la cizaña. La característica que tiene la cizaña es que es una planta que no la plantó mi Padre Celestial. La característica de la cizaña es que la plantó el diablo en esta tierra, desde Caín. Y estamos en el 2021, según nos han dicho del calendario de los hijos del diablo gregoriano, porque todo lo han acomodado,
todo es una farsa, todo es una mentira, absolutamente todo. Cuando hablan, hablan mentira. Así que Dios está fortaleciendo a su pueblo para lo que viene. Porque nuestra lucha es espiritual. El temor es nuestro enemigo. La muerte es nuestro enemigo. El Señor Jesús destruyó por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pueblo de Dios, despierta. Quita todo temor de tu vida, porque el vivir para nosotros es el Señor, y si morimos es una ganancia para la gloria de Dios. Como está escrito, bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Somos bienaventurados. O sea, la palabra de Dios, y la creemos con nuestro corazón, ¿o qué? Capítulo 14, Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué dice aquí está la paciencia de los santos? Sí, porque el versículo anterior dice: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Número 1, la adoran, la contemplan, se maravillan, se asombran, ¿cómo dice? Les encanta, por decir ese término. Se asombran, se maravillan. Hay otra palabra, hay una palabra que representa como que se ponen como así, se extasian en ver a la bestia. A su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que no adoran a la bestia, ni a su imagen, ni tampoco a la marca y a su nombre, y absolutamente. Aquí está la paciencia. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, no de cualquiera. Sí, porque cualquiera puede creer en Dios. Cualquiera puede creer en Elohim. Y para todos los de las raíces hebreas y algunos que, como un pobre infeliz, Dios mío, uno de estos días voy a tener que hacer un video con la pizarra en mano y poniendo el video de este que representa miles de cristianos, que yo estaba igual que él, hablando del rapto y del anticristo que se va a sentar en el trono, en el tercer templo. O sea, la misma historia, pero no se preocupen, no se preocupen, la iglesia no va a estar aquí. O sea, Dios mío, no quiero ni mencionar su nombre, lo estoy viendo la cara. Vive en Estados Unidos, es de Puerto Rico. Es un evangelista súper conocido. Lo escucha un montón de gente y está engañando un montón de cristianos que creen que van a tener una segunda oportunidad o que no van a pasar la gran tribulación porque pues la iglesia se va a ir en el rapto. Sí, seguro. Están en sus narices a punto de marcarlos y se van en el rapto. Le han quitado la libertad, no se pueden reunir y se van a ir en el rapto. Ciegos y guías de ciego, despierta, quien quiera que seas. Le ponen esa cosa en la cara, esos bozales, y los niños no pueden respirar, no tienen oxígeno en el cerebro, y eso está diseñado para que la gente no piense, porque cuando te falta oxígeno en el cerebro no piensas, solamente obedeces como un autómata, y eso es lo que quieren, que no pienses. No, pero vamos a ir en el rato, no se preocupen. Aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos hablando de la fe de Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo, no la doctrina de Joel Osteen, por favor. ¿Cuándo lo han visto a Joel Osteen con una Biblia predicando la verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo han visto a ese Kundalini? Ya saben de quién hablo. Y a los otros, con Biblia en mano y predicando la verdad. ¿Cuándo lo han visto? Nunca hablan de la palabra de Dios.
La usan, sí, para decir lo que le da la gana. Entonces, ¿qué pasó cuando la palabra dice, aquí está la paciencia? Entonces ahí dice la palabra, ahí oí una voz desde el cielo que me decía, escribe dos puntos, bienaventurados, de aquí en adelante. O sea, ¿quiénes son los bienaventurados? No los que murieron en el tiempo de Adán, del rey David, de Moisés, no, 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 no. Ni siquiera en el tiempo del apóstol Pablo ni de Pedro. La palabra de Dios dice, bienaventurados de aquí, de este punto. De este punto, de aquí, de este momento, bienaventurado, de este punto de la historia de la humanidad en adelante, todos aquellos muertos que mueren guardando los mandamientos y la fe del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la meta de los hijos del diablo, la meta de la cizaña, según ellos creen y han sido engañados por su propio padre, el diablo, les dijo lo mismo que le dijeron a la serpiente, a Eva. Así que Dios les ha dicho esto, mentira, porque si comen de esto van a vivir para siempre. Lo que pasa es que Dios no quiere que sepan las cosas. Entonces el diablo los ha engañado a sus hijos y les ha hecho creer que pueden conseguir la inmortalidad. Y mientras nos están distrayendo con el macrocosmo y con las galaxias y los agujeros negros y con que encontraron agua en Júpiter y que van a viajar otra vez hasta Marte, y sí seguro, cuando las galaxias, según ellos, y todas las constelaciones y las estrellas están en el mismo lugar, dando círculos y círculos en la Tierra desde hace miles de años, y todos los navegantes se guiaban por las mismas estrellas que vemos todos los días. Pero nos están distrayendo con dinosaurios, con astronautas, con viaje a la luna y con platillos voladores, seguro que sí. Con galaxias y con toda esa porquería. ¿Para qué? Para que la mente del ser humano no pueda ver la verdad. Mientras ellos estaban trabajando en el microcosmos, en la esencia más íntima del ser de Dios, que es la semilla que Dios creó, porque Dios creó semillas y dijo, produzca la tierra semilla conforme a su género y a su especie, y se reproduzca conforme a su género y su especie. Lo que Dios creó fue semilla, y el reino de Dios es semejante a una semilla pequeñísima. Y ellos saben esa verdad y se fueron a lo más íntimo de Dios, al gen de Dios, al ADN de Dios, a la imagen y semejanza y a los libros escondidos y a los misterios del Dios Altísimo, por lo cual Dios destruyó en ese tiempo a todos los ángeles caídos que se metieron con las mujeres y les crearon híbridos y nefilins. Y todos esos están hasta el día de hoy. Y no te creas, los grandazos y que tenían 30 pies o 15 metros de alto, que sí existieron, pero estos hijos del diablo se encargan de desaparecer todas las pruebas. Lo único que la gente conoce y que los niños en el colegio conocen, las pirámides de Egipto, ¿qué más? Machu Picchu y qué sé yo, 2 o 3 cosas más. Quiero que sepas que hay miles y miles de restos arqueológicos que tienes que buscarlos y te vas a asombrar, porque Machu Picchu y las pirámides no son nada comparables con todo lo que hay y que no han enseñado al mundo, y los colegios están prohibidos de enseñar eso, porque si no despertaría a la gente y haría muchas preguntas incómodas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad. ¿Cuál verdad? Que existe una raza de víboras, una generación de víboras, hijos de la serpiente, llamada cizaña. Y vamos a la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 8. Y mejor vamos a leer un poco más alto porque yo creo que vamos a leerlo. Capítulo 13. Desde el principio. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, y la gente dice, ese es el anticristo. O sea, imagínense. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Y en sus cuernos 10 diademas y sus cabezas un monte blasfemo y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¡Wow! ¿Cómo era la bestia? La palabra de Dios habla por parábolas, metafóricamente. El Señor Jesús hablaba por parábolas y sin parábolas no hablaba. ¿Cómo era esta bestia? Era como un leopardo. ¿Cómo es un leopardo? Ágil, rápido. La bestia es un sistema, es un control, es una bestia que se mueve con rapidez. Miren cómo está el mundo en menos de 2 años. Miren cómo está el mundo, todos los países. Rápido ha sido todo. ¿Qué más? Es como, sus pies son como oso. Wow, ¿ha visto los pies del oso? Es una bestia. Es una bestia que tiene unos pies que destroza. Si el oso te muerde las patas ahí, te daña y tiene un poder, es pesado. Es una bestia andando y lo que pisa destroza. ¿A quién se va a levantar contra los ejércitos de los países? Si todos los ejércitos de los países están a servicio de la bestia. A ver, levántate para que veas. La policía, el ejército, todo está al servicio de esta bestia. Pobre ti que no pagues tu impuesto para darte. Ellos no importa en gastar $100,000, pero tú tienes que pagar tus $50 que debes. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica de esta bestia? De este sistema mundial, de este nuevo orden mundial, esta bestia. Aparte de ser rápida, aparte de ser pesada, poderosa para ejecutar sus juicios, como un oso que destruye, que tiene la capacidad para pisar y aprisionar y oprimir. ¿Qué más? Pero eso sí, tiene una boca de león. ¡Wow! El león. Cuando ruge el león se escucha hasta millas de distancia. Seguro que sí, porque tiene unos medios de comunicación que llega y su difusión y su comunicación a través de los medios, de la televisión, del internet, pues es una bestia total que puede llegar con su mensaje bien lejos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y adoraron al dragón. ¡Wow! Al dragón. O sea, y adoraron al diablo que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién adoró al diablo? La cizaña, los hijos del diablo, que también ellos mismos son engañados por su propio padre, Satanás. Que les han hecho creer que van a tener vida eterna y que nunca se van a morir. Por eso que tienen ahí sus secretos con el árbol de la vida, con el Zohar y con todas esas porquerías satánicas, porque están buscando la inmortalidad. Ya ustedes saben de qué estoy hablando, con los clones, con la genética y con todo lo que están haciendo. Adoraron al diablo que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia también. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? A ver, con las justas unos cuantos canales de YouTube ahí, pobrecitos ahí, gritando y reclamando en las calles. Nadie sabe de ellos. Ningún noticiero habla. Si todos los noticieros del mundo hablaran de los reclamos que hay, de la gente que opina diferente y todo, pues ya esto ya se hubiera acabado hace rato. Pero ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió la boca en blasfemias contra Dios, apoyando el feminismo, apoyando la sodomía, el lesbianismo y todas las películas de Disney de dibujos animados. Ahí Daisy, mi esposa me enseñó una última película que ella vio. Linda la película para niños, muy bonita, qué linda. Y al final, el niño de la película, el cartoon, es el dibujo animado, con un arte de magia, ¡pum!, aparece vestido de mujer. O sea, el éxtasis de la película para niños, el éxtasis al final, al último, los últimos segundos de toda la película, el niño, el protagonista, aparece
por arte de magia vestido de mujer. Y él se sorprende, pero a la misma vez lo acepta y dice, ay, está lindo. O sea, ese es el mensaje. Cuando abres tu YouTube, cuando abres tu teléfono, lo primero que vas a ver son comerciales. Advertisement, como dicen. Y si te fijas bien, siempre hay dos mujeres comenzando, dos hombres yendo a comprar, ¿no? Un barbón pelado con un chino. Y los dos comiendo en un restaurante. Como un niño. Ah, no, y también dos hombres y después un niño también. Ah, qué lindo con un niño. Dos mujeres con la niña. O sea, todo está así. Por eso que el Señor va a atar a la cizaña en manojos. Y hablan blasfemia, se levantan contra todo lo que es Dios. Blasfeman contra Dios. Para blasfemar, dice, contra Dios, para blasfemar de su nombre. A ver, predica, habla de Dios, sí, habla de Dios, sí, yo también creo en Dios. Ok, dile Jesús, Cristo, ahí sí te pegan. Vete a Jerusalén a ver, a hablar de Jesús, a ver si no te apedrean los que se dicen ser judíos y no lo son. El nombre de Jesús es la diferencia. La palabra de Dios dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen y mantienen el testimonio de Jesucristo. Como está escrito en el capítulo 12, verso 17. El dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen, mantienen y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues lo otro es fácil. Vete donde estaba escuchando un gurú, no sé por qué razón, la otra vez me salió un gurú y un barbudo, un indio, que tenía un auditorio increíble de jóvenes y parecían todos universitarios, inteligentes. Y yo decía, voy a escuchar que habla este gurú, que le hacen preguntas difíciles y contesta. Y empecé a escucharlo al gurú indio. Y hablaba así cosas interesantes, pensamientos interesantes. Y de repente dijo unas cosas tan estúpidas, hablando de las galaxias, de los planetas. Dije, este pobre infeliz no tiene nada que enseñarme en absoluto. Está más ciego y cree que se va a ir al cielo, si es que cree que hay cielo. Pueblo de Dios, siéntete orgulloso, ten tu identidad, que has conocido al Dios vivo y verdadero. Ese Dios vivo y verdadero se hizo carne, padeció, murió, resucitó, está sentado en su gloria y está viendo a su pueblo sufrir persecución. Está viéndonos. Está viéndonos. Pero Él también nos está dando ánimo hasta el final, pueblo, hasta el final. Porque la gloria que viene es inmensamente, infinitamente gloriosa. No se puede comparar con los padecimientos. No tengamos temor. Este Dios bendito, como dice su palabra, este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre. Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Salmo 48, verso 14. ¿Qué dice la palabra de Dios de esta bestia? Que es rápida, que es poderosa para aplastar a todo aquel que se levante contra la bestia esta, y también pues su rugido y lo que habla y su mensaje llega bien lejos. Esta bestia blasfema contra el tabernáculo de Dios. ¿Qué es el tabernáculo de Dios? Es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra sangre. El templo de Dios somos nosotros, el cuerpo. Y ellos blasfeman, hablan iniquidad, piensan dañar y quebrar y maldecir lo que Dios creó. Y lo quieren transformar con el transhumanismo, con la bioquímica, con la nanotecnología, con los biometrics. Y con, ya saben, con eso que yo le llamo el tratamiento. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que se han hecho el tratamiento. Porque con ese tratamiento están sucediendo un montón de cosas. Los hijos ya no son como antes, los niños no nacen igual. Y hay un montón de médicos cobardes, policías cobardes, políticos cobardes, que están en primera fila
para ser echados en el lago de fuego, porque no solamente la cizaña va, sino que también van a acompañar los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues lee Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los que han matado a los niños, los que han hecho experimentos con los niños, con el dolor y con su sufrimiento para tomarle su sangre, esos abominables, esos homicidas, esos pedófilos, esos hijos del diablo que han violado a sus propios nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus vecinos cuando eran niños. Esos hijos del diablo, abominables y homicidas y pedófilos y pervertidos, los fornicarios y los farmaqueus, los hechiceros, todos aquellos que controlan la farmacia, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice capítulo 13? Hablando de la cizaña. ¿Quieren saber quién es la cizaña? Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ni siquiera dice los hombres. No dice los hombres. Y la adoraron toda la gente, todos los hombres. No, los moradores, los habitantes. Son la gente que va a habitar en esta tierra. Porque ni siquiera humanos van a ser. Como dijo un tipo que escribió un libro, acá no se trata de guardar la vida o que cuando no te mueras, acá se trata de que te mantengas humano. Acá no se trata de no morir, acá se trata de mantenerse humano. Bendito sea el nombre de nuestro Padre y nuestro Dios, por eso que no tenemos que tener temor a la muerte, porque por causa de ese temor maldito, estás como un esclavo temiendo porque tienes temor a la muerte. Y esta enseñanza y esta prédica es para eso, para darte ánimo, para fortalecer tu fe hasta el final. La verdad te hará libre. ¿Quiénes van a adorar a esa bestia? La palabra dice los moradores de la tierra cuyos nombres, escríbelo bien y subráyalo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nuevamente, junto. Allí está la paciencia y la fe de los santos. Pueblo de Dios, la cizaña es una raza de víboras, hijos del diablo. Y muchos de ellos son presidentes de los países, muchos de ellos son reyes, son los potentados, son los capitanes, son los magnates. Son los que controlan todo. ¿Quiénes son ellos? Son la cizaña. Y esa cizaña es una planta que no la plantó Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dice el Señor. Y tienes que tener ánimo sabiendo esta verdad. Y los cobardes, los presidentes de los países que han sido cobardes, van a irse con ellos. Todos los presidentes, todos. Solamente uno tengo testimonio del Espíritu Santo. Y es el país más chico de toda la América. El más pequeño de todos los países. El único que tengo testimonio que todavía hay esperanza. Se llama Nayib Bukele. Y no me importa si criticas o si no tienes discernimiento, discierne. Pero después absolutamente todos los demás países. Todos. Y el de Colombia es uno de los peores. El de México, guau. Una bestia masónica. Eso a mí me da esperanza. Saber esa verdad. Que van a arder en el lago de fuego si es que no se arrepienten.
Segundo Testimonio de las Escrituras, capítulo 17. ¿Quiénes son los que van a adorar a la bestia? Pueblo de Dios, no te equivoques. No te equivoques. Estos son los que adoran a la bestia. Dice, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y dice, y a los moradores, otra vez, los moradores, y los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Hermanos, aquí hay algo, aquí hay revelación, aquí hay misterio, aquí hay conocimiento retenido que el Señor está entregando. Aquí hay una clase de gente que no plantó nuestro Padre Celestial en esta tierra. Si Dios no plantó en esta tierra a esta gente, ¿quiénes son? Esto es para la mente que tenga sabiduría. Así que, pueblo de Dios, ¿quieres saber de dónde nace la bestia? Porque esta bestia sale de las aguas, ¿no? Como dice el capítulo 13, vi subir del mar. ¿Qué cosa hay en el mar? Pura agua. Esta bestia en la cual lleva montada una mujer sentada. Hablando de eso, versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad, la gran ramera, la Babilonia. Esta gran ciudad, dice que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quieren saber cuál es las aguas sobre que está sentada la mujer? Verso 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta. O sea, ella se sienta sobre una bestia. Como está escrito en el versículo 3. Una mujer sentada sobre una bestia. Y la interpretación es clara. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, la bestia, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. Ahí tienes a Inglaterra esclavizada, perdón, a Australia, ya es total control. Ya tienes allí a muchos países totalmente esclavizados que no pueden viajar, no pueden salir a comprar, no pueden ir a comer. Les quitaron su libertad total. Poco a poco es una bestia. ¿Dónde? ¿Dónde está la bestia? Pues ahí están los países, son ciudades, son muchedumbres, son naciones, son lenguas. La bestia está allí. Una bestia total. Ahora, ¿quién es esta cizaña? Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Isaías. Y aquí sí hay alimento sólido, hermanos. Así que el que ignore, ignore. No se está escuchando, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se fue el audio? No estoy escuchando. Hola, hola. Sí, está bien. Sí se escucha. El que ignore, ignore. No se preocupe, pero vamos a leer Isaías capítulo 26. Estamos hablando de quién es esta bestia. La Biblia dice en Apocalipsis, que este versículo lo he enseñado mucho, que cuando la tierra y el cielo prácticamente su sitio no se le encontró más y solamente lo que hay ahí es el trono de Dios, el gran día de Dios donde Él juzga a los muertos, porque pues los muertos van a ser juzgados, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. En Daniel capítulo 12, la Biblia dice
que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. O sea, con otras palabras, Dios va a resucitar a todos. Entonces vamos a leer aquí el capítulo 26. En aquel día, Isaías 26, ¿cuál es ese día? Estamos hablando de aquel día, hermanos, el único día. Cuando vean esa palabra de Dios en Isaías, en los profetas, y aquel día, el gran día del Señor, está hablando del día final, el fin del siglo. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Está hablando de Sión, la celestial, la nueva Jerusalén. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho para entrar en la ciudad y para comer del árbol de la vida. Entrará gente justa, guardadora de verdades. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos ha dado a conocer la verdad. Él guardará, dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hay una clave ahí, pueblo de Dios. Nuestra mente, conforme a las Escrituras, tenemos la mente de Cristo. Estamos hablando de los que han sido renacidos, los que han nacido del agua y del Espíritu. Por supuesto, no estamos hablando de un pervertido que dice que es cristiano y está haciendo abominaciones. No estamos hablando de la gente que llena un edificio con 5,000 personas allá y que el payaso y el que está allá adelante bien vestido cree que es un siervo de Dios, que es un pastor de Dios y todo eso. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de la verdad, de la realidad. Estamos hablando de que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún pecador entra en el reino de los cielos, hermanos. ¡Wow, hermano! Todos somos pecadores. Bueno, te doy noticias. Vuelve a leer tu Biblia humildemente y te vas a dar cuenta que vas a leer por todas partes, en toda la Biblia, que los impíos serán desarraigados de la tierra, mas los justos la heredarán. En todas partes lo dice. Te vas a cansar de leer los salmos, esa parte, que los impíos no heredan el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es que los pecadores se van a ir al cielo? Y ahí viene el teólogo. Ah, no, Pablo dijo, yo soy pecador, de los cuales yo soy el primero. Tuercen las Escrituras para su propia perdición. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está hablando de aquel día, hermanos. Estamos hablando de la cizaña, que son gente que Dios no ha plantado en esta tierra. Son hijos del diablo y están en el poder y están en la autoridad y están haciendo su festín. Pero están felices ahora en este tiempo. Pero estamos enseñando esto para que tengas paz, para que tus pensamientos y tu mente perseveren en la palabra de Dios, para que guarde los pensamientos de Dios, para que guarde los mandamientos de Dios y para que mantenga la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo y la doctrina de nuestro Señor Jesús, porque ciertamente es recompensa para todo aquel que persevera hasta el fin. Confiad en el Señor perpetuamente. Se dan cuenta, habla de eternidad, porque el Señor, tu Dios, está la fortaleza de los siglos. Está hablando de vida eterna, hermanos, en aquel día, porque derribó, aquí viene, porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Oh, ¿quiénes serán los que moran en lugar sublime? Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La gran Babilonia, la hueste de maldad en las regiones celestes. Huestes de maldad, principados y potestades, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Los demonios que están detrás de todo esto, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Esa ciudad sublime va a ser hollada, va a ser destruida por los pies del afligido, por los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo.
También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Hay que perseverar hasta el fin, hermanos. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure, dice la palabra de Dios, el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Pueblo de Dios, el mensaje del Señor para este día, para este tiempo, para el pueblo de Dios. Mientras nos dure el espíritu dentro de nosotros, en este cuerpo, hermanos, vamos a madrugar a buscarlo. Si se te fue el sueño en la madrugada, empieza a orar. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor. Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Ojo con esto, hermanos. Empiecen a discernir aquí. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. ¿Quiénes son aquellos que pueden envidiar al pueblo de Dios? Si no es la cizaña. Y a tus enemigos fuego los consumirá. Eso es lo que le espera a la cizaña después que se le aten manojos. Señor, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El Señor quiere darnos paz. Él nos libra del temor de la muerte, hermanos. El Señor, miren lo que dice el bendito versículo 13. Presten atención que acá viene el punto central. Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado. Repito, Señor Dios nuestro Dios bendito, Dios vivo y verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. ¿Quiénes no vivirán? Estos otros señores. Son muertos, no vivirán. Dice, han fallecido, no resucitarán. Que yo sepa, hermanos, los justos y los injustos van a resucitar. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Está hablando de otros señores fuera de ti. No está hablando de seres humanos. ¿Quién es esta cizaña, hijos del diablo, que gobiernan el mundo? Dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Quiero que sepan, hermanos, voy a leer otra traducción. La Biblia textual, el versículo 14 dice, los muertos no vivirán, las sombras no se alzarán, por cuanto tú los juzgaste y los destruiste. En otro versículo dice, ellos están muertos, no volverán a vivir, no son más que sombras y no volverán a levantarse. En la Reina Valera, no sé por qué tradujeron ahí, han fallecido. Esa palabra han fallecido es la palabra hebrea refaim, que viene de Rafa y que tiene que ver con los Nefilim o los Rafaim, que tienen que ver con algo que no es un hombre de carne y hueso necesariamente, porque son los demonios, mejor dicho, los ángeles que pecaron
con las mujeres, y que en Judas y en Segunda de Pedro Dios los tiene en prisiones para el día del juicio. Son gente que no va a resucitar porque Dios las encerró en el Tártaros, porque se rebelaron y cambiaron de naturaleza. Dice que fornicaron, igual que los de Sodoma y Gomorra, fueron en vicios, en contra de naturaleza, fornicando, y dejaron su habitación, los ángeles caídos, y se metieron con las mujeres. A esos Dios los tiene reservados. Esos no resucitarán. Esos los tiene reservados en el Tártaros. Y está hablando de esa gente, de esos seres. Pero estos procrearon, como dice Génesis capítulo 6, y hubo gigantes en la tierra después de aquellos días. Y la Biblia habla directamente que los filisteos, muchos de los filisteos, eran de los nefilins. Eran estos de los refaíns. Eran gente, o eran una mezcla de híbridos que fueron multiplicándose, y que el pueblo de Dios se encargó de exterminarlos, pero no totalmente. La Biblia dice que no destruyó a todos, sino que fueron como aguijones hasta el día de hoy. Entonces, esta gente, la Biblia habla, por ejemplo, de Goliat, el filisteo Goliat, era un filisteo. O sea, pueblos que son cizaña, que son hijos del diablo. Tuvieron hijos y esos hijos se metieron con mujeres con hombres, y están hasta el día de hoy. ¿Quiénes son esta gente? Son gente que Dios no plantó en esta tierra, hermanos. Gente que Dios no la plantó. Entonces dice aquí, no resucitarán estos refaíns, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. El Señor en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando tú los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz, viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Se dan cuenta? Los otros señores que son fuera de ti se han enseñoreado. De esos no vivirán, porque son descendientes de estos ángeles caídos, híbridos de los nefilins. Son gente, son planta que Dios no la plantó el diablo. Son gente que sus nombres nunca han estado escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pero tus muertos, dice la palabra de Dios en el el versículo 19, pero tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Anda, pueblo mío, dice el Señor, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que si quieren seguir leyendo, lean, porque ahí habla de Satanás. El siguiente capítulo, versículo el que sigue, porque la Biblia no fue escrita con números y con capítulos. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar, en las aguas. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo.
Yo, el Señor, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. ¿Quién es la viña del Señor? El pueblo de Dios, el Israel de Dios. El Señor dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? ¿Espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Dice el Señor. Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 12. Nuevamente acontecerá en aquel día, nuevamente, que trillará al Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí en el siguiente capítulo, verso 5, dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Bendito sea tu nombre. Y miren, ahí abajito en el versículo 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Bendito sea su nombre. Y dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, date el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Esa es la referencia que hace la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, verso 21, hablando de hablar y orar en otras lenguas extrañas. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, el mensaje ha terminado.